Muy bien, en esta ocasión vamos a ver, permítanme, déjenme, le doy compartir pantalla. En esta ocasión vamos a ver lo que es la irrigación cerebral y su drenaje venoso. Este primer video vamos a ver lo que es su irrigación arterial, ¿sí? Y vamos a considerar, fíjense, nada más lo importante que es todo esto, que el sistema nervioso, vamos a cambiar de puntero, que el sistema nervioso va a recibir del 15 al 20% de todo lo que es el débito cardíaco. ¿Sí? Es importante esto porque fíjense, un cerebro humano adulto necesita como promedio unos 150 gramos, no son miligramos, son gramos de glucosa. O sea, ahí está un terroncito de azúcar, ¿no? De glucosa. Y lo que es impresionante son los 72 litros que tienen que pasar de ahí, 72 litros de oxígeno, 72 litros de oxígeno que pasan por el cerebro al día. ¿Sí? Va a consumir en general, en promedio, el 20% del oxígeno sanguíneo. Y entonces el corazón trabaja para él el 15%. ¿Sí? Se desgasta el corazón para mandar oxígeno por medio de la sangre a el cerebro, su 15% de fuerzas. Si se hacen las cuentas fisiológicas, se estima que son un aporte de 800 mililitros, o sea, 800, casi un litro de sangre por minuto, casi un litro de sangre tiene que estar circulando en las arterias cerebrales, de las cuales ahí van a haber dos vías por la cual van a entrar, por la cual va a dar oxigenación al cerebro, dos vías, una que es por la arteria carotidia, que es la principal, 600 mililitros, y 140 mililitros por la arteria vértebro-basal. Entonces, por eso muchas veces cuando llega a haber una lesión, principalmente problema punzocortante, en lo que es la zona de la carótida, pues la víctima tiende a perder luego la conciencia. ¿Por qué? Porque las neuronas no pueden soportar mucho tiempo sin oxígeno. Entonces podemos decir que el flujo va a ser transportado por cuatro troncos arteriales, ¿sí? Dos de la carótida interna, en esta es una gráfica, ¿verdad? Sí, dos de la carótida interna y dos de las arterias vertebrales, de las cuales se van a unir para la arteria basilar y ahorita vamos a ver todo. Esto es una gráfica, así como simplificada, acerca de la irrigación antes de llegar hasta llegar al polígono de Willis que vamos a analizar ahorita. Entonces podemos decir que la principal fuente de aporte sanguíneo al cerebro proviene entonces de dos sistemas, como decíamos, el sistema arterial anterior, que la van a proporcionar las arterias internas, ¿sí? Las arterias carótidas internas, perdón, y lo que se va a encargar del riego posterior del cerebro va a ser por la vértebro basilar, y se le conoce como vértebro basilar porque se unen para formar la arteria basilar, ¿sí? Entonces, la proporción de estas, pues este sistema va a irrigar el 30% que se va a dirigir a las regiones posteriores del cerebro. En su trayecto, como alcanzamos a ver, van a dejar ramas, ¿sí? Las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Y varias ramitas que van a irrigar también parte del mesencéfalo. Este es el sistema arterial posterior. Resumiendo, el sistema carotidio de la aorta
el callado, ¿sí? De la arteria derecha, del lado derecho, se va a ir hacia tronco brachiocefálico, arteria carótida común, se desprende, bueno, no se desprende, se divide, perdón, se divide para la arteria carótidas internas y de la carótida interna, ahorita vamos a dividir, porque está muy larga, ¿no? O sea, es 1, 2, 3, entre el tercer y cuarto vértebra, ¿sí? Es cuando se encuentra esta división y tiene un trayecto sinuoso hasta, bueno, sinuoso a partir de cuando ya entra al nivel de cráneo, ¿sí? Y va a tener diferentes regiones, como por decirlo así, ¿sale? El sistema vertebrovascular, por ejemplo, del lado derecho, vamos a encontrar que también se encuentra aquí en la aorta del callado, ¿sí? La subclavia derecha, y de ahí va a ingresar por el túnel vertebral, ¿sí? Subclavia derecha-izquierda. ¿Para qué? Para que después al llegar a atravesar lo que es la zona ya de craneana, ¿sí? Se va a formar la arteria basilar y el polígono de Willis. Esto es así en términos generales, lo vamos a analizar poco a poco. Y pues bueno, hay que considerar también, fíjense, que el flujo sanguíneo cerebral no va a ser igual así en todo el cerebro. Eso es así como generalidades también, ¿no? Va a ser va a haber mayor irrigación en las zonas de la sustancia gris y también en algunas áreas que, por ejemplo, se están utilizando en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estoy yo exponiendo todo esto, ciertas partes van a ser de este cerebro, de mi cerebro, van a estar inyectadas, principalmente las del lenguaje comprensivo, ¿sí? La de la visión, ¿sí? Las del entendimiento, ¿sí? El frontal que está orquestando, ¿no? Ha de estar mi cerebro ahí bien irrigado, o lo que más se puede irrigar de la zona frontal, ¿no? De mi cerebro. ¿Por qué? Porque pues estoy orquestando. ¿Se acuerdan que estábamos hablando la clase pasada de esto, verdad? Entonces, zonas que estamos ahorita en movimiento, ahorita posiblemente mis zonas corticales de las motoras, pues no están tan irrigadas a comparación del área frontal, a la comparación de las zonas de Wernicke o de Broca, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo tanto movimiento muscular. Entonces, el flujo depende también de la actividad cerebral, ¿sí? Eso nos da la demanda sanguínea cerebral. Ok, empezamos por arteria carótida interna. Anatómicamente se va a dividir en 6 segmentos. En algunos libros lo ponen de 4, vi uno por ahí de 5, pero vamos a ver sus 6 segmentos. Estos segmentos van a ser, y se les va a poner el nombre de acuerdo por donde esté pasando su trayecto o su recorrido, ¿sí? Bueno, entonces consideramos que el primer segmento va a ser que es el cual, el cervical. Este es el C1, a nivel de tercer y cuarto espacio vertebral, cervical. Se va a ver, va a estar la división de arteria carótida externa, arteria carótida interna. Segunda. Va a ascender aquí casi vertical, dirigiéndose posteriormente para entrar a la que es la zona petrosa del temporal. ¿Se acuerdan del primer módulo? Nos vamos a acordar que el temporal tiene una región petrosa que tiene que ver mucho con ¿qué? Con las cuestiones de sistema límbico y sistema auditivo, la región petrosa del temporal. Es a nivel, va a seguir ascendiendo y va a entrar prácticamente ya a lo que es base de cráneo, que a esto se le conoce como la región del rasgado o lácerum. Acuérdense aquí, en esta región, el foramen rasgado anterior, el agujero rasgado anterior es por donde atraviesa, ¿sí?, la arteria carótida para ingresar a base de cráneo. ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces se va a dirigir a la región
ya donde se va a dirigir anteriormente, va a ser una curvatura y se va a dirigir anteriormente a la región clinoidea. Acuérdense, rasgado anterior, ¿sí? Este es el rasgado anterior y se va a dirigir así para llegar a la zona, a la región de la apófisis clinoides. Acuérdense que hay una apófisis clinoides posterior, o lo que se le conoce como el dorso de la silla. Esta es la región clinoidea o la región, la región clinoidea posterior y región clinoidea anterior. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esta región? Le pusieron así clinoidea. Fíjense cómo aquí se dirige lateralmente. Vemos cómo se dirige anteriormente. ¿Sí? Es esto de aquí. Es esto de aquí. El foramen rasgado se va a encontrar, acuérdense, en lo que es el borde posterior del ala mayor del esfenoide y en su unión con la región petrosa del temporal. ¿Ya vieron? A ver, vamos a ampliarlo un poquito más. Vamos a acercarlo. ¿Sí? Aquí vamos a ver. El foramen rasgado, ¿sí? Su región dorsal del esfenoides y su sutura donde se comunica con ¿qué? Con la región petrosa del temporal. Todo esto amarillo es el hueso temporal y acuérdense que tiene una región petrosa que es más interna, ¿sí? Y que este espacio es un foramen, un agujero, ¿sí? Que lo forman los dos. Se dirige la arteria hacia la región anterior para llegar a la zona clinoidea, ¿sí? La región clinoidea del hueso esfenoides también. ¿Estamos? Bueno, salgamos. De ahí, entonces ya va a formar parte de ¿qué? De la región comunicante. ¿Por qué? Porque ya se va a prácticamente a formar parte de lo que es el polígono de Willis. ¿Va a dejar colaterales? Claro, va a dejar colaterales en su trayecto. Fíjense, va a dejar hacia la oftálmica. Aquí hay unas ramas, unas ramificaciones que va a dejar hacia la oftálmica. La nasal, una frontonasal, incluso hay una, y otras colaterales y otra colateral que es la lagrimal. ¿Hasta dónde va a terminar? Ah, bueno, acuérdense que forma parte del polígono de Willis y va a van a ser sus terminales la cerebral media y la anterior. Entonces la carótida, por eso se dice que va a dar el 70 o el 80% de la irrigación cerebral, porque son dos ramas que son bien importantes para irrigar lo que es parietal, temporal y frontal. Vamos bien. Aquí podemos ver rápidamente, es otra visión, su región cervical, ¿sí? Se dirige posteriormente, ¿sí? Para llegar a la región petrosa del temporal, la cavernosa también, la cavernosa, acuérdense que la cavernosa es donde se forma, también está el espacio de lo que es el hueso esfenoidal, ¿sí? El hueso esfenoidal tienen unos espacios que es los espacios cavernosos, ¿sí? Para dirigirse ya a la porción cerebral y formar parte del polígono de Willis. Creo que el anterior me faltó decir, ¿no? Que a este nivel es donde ya entra a la región que es la cavernosa, ¿sí? Los senos cavernosos, acuérdense que los senos cavernosos son los que se encuentran también en el esfenoides, ¿sí? Esta región no se ve aquí, pero estaríamos hablando de esta región, de la región cavernosa, perdón, es esta, cavernosa, donde se encuentran lo que es las fosas cavernosas del esfenoides. Bueno, ¿y qué pasa con la arteria vertebral? Con la arteria vertebral, vamos a decir, que va a entrar por la cavidad craneal. Sí le toca, a esta arteria, sí le toca entrar, de acuerdo a donde se encuentra su situación, por la puerta grande. ¿Cuál es la puerta grande? Pues el foramen, el agujero magno, ¿sí? Le va a pasar también la médula, ¿no?
Ujú. Y va a contornear el tronco encefálico. ¿Qué es lo que va a hacer? Contornear prácticamente el tronco encefálico y a los dos lados del bulbo raquídeo. Podemos ver aquí cómo entran las dos arterias, ¿sí? Para que se dirija hacia arriba y reunirse delante de la protuberancia, principalmente la protuberancia o puente, ¿sí? Formando ¿qué? La arteria basilar, la arteria medial, la arteria pontina. Asciende por delante de la protuberancia y por detrás del clivus. Estábamos hablando del clivus, ¿verdad? Para que llegue a la altura, a la porción más superior de esta y empiecen a dar, y ya, al borde superior de la protuberancia, y entonces va a terminar bifurcándose, ¿sí? En las arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Entonces, ¿a qué altura? Pues ya prácticamente deja de dejar, va a dejar diferentes ramas. Fíjense cuántas ramificaciones deja, principalmente las pontinas, las cerebelosas, anteroinferior, ¿sí? Va a dejar ramas también. Una muy importante, la arteria cerebelosa superior, y también, pues obviamente va a pasar a irrigar lo que es la región del puente. Parte de ellas se van hacia lo que es esta que es la coroidea posterior y entonces ya pasándolo por la región del mesencéfalo, ¿sí? ¿A qué va? ¿A dónde se va a ver? ¿Dónde se va a ir? Hacia la cerebral posterior, ya sea derecha o izquierda. Aquí ya empieza entonces la arteria cerebral posterior. Bueno, sigamos ascendiendo y vamos a ver esto que es el polígono de Willis. El famoso polígono de Willis. Como referencia siempre vamos a utilizar esto que es el quiasma óptico, ¿sí? Con sus dos nervios ópticos que se van a estar anteriormente, ¿sí? Y que se va a encontrar por detrás del quiasma óptico, esto que viene siendo el tuber cinereum. Los pedúnculos, los tubérculos mamilares, ¿sí? Y aquí vemos todavía que alcanzamos a ver parte de ¿qué? Del mesencéfalo. Las estructuras del mesencéfalo. Ok, si se dan cuenta, están distribuidas como abrazando al quiasma óptico. En su región posterior, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a pasar por encima de lo que es las regiones, las ramas del nervio óptico posteriores, pasan por arriba, pero en las ramas anteriores van a pasar por detrás de él. Si se dan cuenta, ¿no? Como que están abrazándolo. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir? Se ubica en la fosa interpeduncular en la base del cerebro. Se va a extender desde el borde superior del puente hasta la cisura longitudinal entre los dos hemisferios cerebrales. El círculo arterial va a rodear el quiasma óptico, lo que es el infundíbulo, ¿sí? Y los cuerpos mamilares. ¿Qué función tiene? Prácticamente va a distribuir. Va a permitir que la sangre que entra por las carótidas internas y el tronco basilar se va a distribuir a cualquier parte de los hemisferios cerebrales. Va a ser un distribuidor prácticamente, así como los distribuidores viales de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ponerles nombres. Entonces entramos por la arteria basilar, donde ya se divide en la arteria cerebral, ¿qué? Posterior. Arteria cerebral posterior. Esta vamos a verla posteriormente. Y nos va a dar aquí, va a haber una encrucijada donde se va a originar la arteria comunicante posterior. ¿Y por qué comunicante? Porque se va a comunicar ¿con qué? Con las arterias carótidas, ¿verdad? Las arterias carótidas. Y de aquí, entonces, se van a formar las arterias cerebrales anteriores. Si hay una posterior, va a haber una arteria cerebral anterior y esta viene siendo la comunicante anterior. Aquí la anterior solamente es una.
la arteria cerebral anterior, ¿sí? Para dar origen a lo que son las arterias cerebrales anteriores. Lo mismo. Lo mismo que estábamos hablando, nada más que aquí un poquito nada más enfocado, y aquí podemos ver el diagrama completo. Repasamos, arteria basilar, comunicante posterior, no, cerebral posterior, comunicante posterior, aquí se une con las arterias carotídeas y cerebral anterior y comunicante anterior. Hacemos una pausa, vemos aquí algunas de las patologías que se encuentran con relativa frecuencia en algunos pacientes, que son, principalmente los aneurismas. Es una zona que tiende a presentarse aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Estos que vemos aquí son los aneurismas. ¿Qué podríamos decir que es una dilatación? O más que nada una protuberancia, una saliente. Muchos médicos les llaman como si fuera una hernia, ¿sí? Que está así en un punto débil, por decirlo, de una pared arterial. Hablando de punto débil, es como si son tan delgadas como para que se produzca por ahí como esto, ¿sí? Como esta herniación. Estas paredes se vuelven tan delgadas que pueden romperse, pueden causar una ruptura y de ahí, obviamente, una hemorragia. Fíjense que estos aneurismas son tan mala onda que no causan muchas veces síntomas. A veces el paciente va a presentar dolores de cabeza. Eso puede ser un indicio y puede ser una precaución, ¿sí? A veces tener que mandarle a un paciente una angiografía cerebral, que raramente se hace, pero principalmente una tomografía, ¿no? Resonancia magnética. Ya que se tiene eso, entonces se hace ya después una angiografía para determinar. Por eso son importantes también los antecedentes hereditarios. Preguntamos, ¿algún paciente tuyo ha tenido algún problema de aneurismas o hemorragias cerebrales? ¿Por qué? Porque sí puede llegar a suceder un factor hereditario. Entonces, pues muchas veces llega a suceder que un paciente joven, relativamente joven, puede hacer un gran esfuerzo, levantar algo muy pesado y que de repente pierde el conocimiento. ¿Qué pasó? Entonces, un infarto puede ser, ¿no? Pero tan rápido, el paciente siempre un infarto lo vamos a ver con las manos en el pecho. En el caso de un desmayo después de un esfuerzo muy intenso, el paciente se desmaya, cae totalmente inconsciente, donde sea, totalmente pierde el conocimiento, ¿sí? Y hay que pensar a nivel que el problema puede ser a nivel cerebral. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Pues es que nada más cargó eso y cayó totalmente. Las manos al pecho, no, cayó totalmente. Checamos las escalas de nivel de conciencia, checamos pupilas y vemos y nos hace pensar en algún problema cerebral. Fíjense que el 40% de lo que es la frecuencia en cuanto a aneurismas en el polígono o cerca de las estructuras del polígono de Willis, ¿sí?, son las que se encuentran en la comunicante anterior. ¿Sí? En esta, donde se encuentra la comunicante anterior y las cerebrales anteriores, el 40% de los pacientes llegan a presentar los aneurismas aquí. De ahí nos pasamos a lo que es la rama de la arteria medial, de las arterias mediales, que viene siendo su primer rama, que ahorita la vamos a ver, que es la frontovasal. ¿Sí? Las frontovasales también tienden a presentar cierta incidencia elevada. Las que menos, por debajo del nacimiento de las arterias carótidas, el 20%, y donde es la bifurcación de las arterias, de la arteria basilar, que se convierten en cerebrales posteriores, en medio, aquí, un 4%. Esta es una angiografía, siempre vamos a seguir los pasos, tomografía,
resonancia magnética, si el neurólogo lo considera, y ya de ahí una arteriografía cerebral para detectar. En este caso, no sea complicado. Esto vemos antes del tratamiento y después del tratamiento, que actualmente ya no, pues obviamente una cirugía. Para entrar a ese nivel es muy complicado, no se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Principalmente congelar, destruir este pedazo, ¿sí? Por medio de un químico que realmente ahorita no recuerdo, ¿sí? ¿Para qué? Para inhabilitar que se vaya secando este aneurisma. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, aquí rápidamente un diagrama acerca de cómo se van dividiendo las áreas corticales de acuerdo a sus arterias que lo irrigan. La arteria cerebral anterior principalmente se va a ser irrigado, si lo vemos lateralmente, ¿por qué? Por las regiones frontales y parietales. También le toca un poquito, pero le toca más a la región frontal. Parte de lo que es también, ¿qué? El parietal. Todo esto que vemos en rojo le toca irrigar a la arteria cerebral media y la posterior le toca irrigar parte de lo que es el temporal, pero se va a enfocar más a irrigar todas las estructuras del occipital y le toca también irrigar parte de lo que es ¿qué? La región de parietal. Surco medial, surco sagital, aquí lo vemos lateralmente, lo vemos, perdón, de frente, es un corte. Y vamos a ver la cerebral anterior, sus ramas van a irrigar las caras medial y superior de los lóbulos frontal y parietal en esta zona. Arteria cerebral media, fíjense que la extensión que tiene la arteria cerebral media, ¿sí? Toca gran parte, ¿no? A esto. Podemos alcanzar a ver que le tocan tanto, también gran parte de las comisuras. ¿Sí? Aquí nos está haciendo referencia que también de la coroidea anterior, su rama. Y el sistema vértebro-basilar, ¿sí? Que es la arteria posterior, le va a tocar irrigar la superficie medial e inferior de los lóbulos temporal, parte del temporal, como decíamos, y principalmente el occipital. ¿De acuerdo? Ok. Ya esta arteria cerebral media muy amplia. Vamos rápido. La arteria cerebral media va a presentar ramas corticales, que son estas. Esto es anterior, esto es posterior, ramas corticales, orbitarias, frontales, parietales y temporales, parte de los temporales. Centrales estriada. En la porción de la ínsula, nos acordamos del lóbulo insular, ¿verdad? No tengo aquí la imagen, pero nos acordamos que ese hay que retirar parte de lo que es retirar o levantar, acuérdense, de levantar como las branquias de los pescados, levantar para poder ver en esta región el lóbulo insular, ¿no? Se van a originar de ahí 3 arterias. Esto es en general, ahorita lo analizamos más a fondo. Ninguna de las cuales presenta ramas. Okay. La arteria temporal anterior se va a distribuir hacia la corteza del lóbulo temporal. Anterior. Y la arteria temporal posterior, ¿sí? Se distribuye hacia la región temporal posterior. La arteria temporal media se va a distribuir hacia la corteza del lóbulo temporal entre las arterias anterior y posterior. ¿Estamos de acuerdo? Las arterias parietales anterior y posterior se van a originar en la porción terminal, ¿sí? En la porción terminal de cerebral media, y va a dar 2 ramas, una anterior y una posterior. Se va a dividir, de ahí se va a distribuir hacia lo que es el lóbulo parietal anterior, ¿sí? El lóbulo parietal anterior y el lóbulo temporal posterior del cerebro. Entonces, la arteria cerebral media, ¿hasta dónde va a terminar? La del surco central, ¿sí? La del surco postcentral, ahí terminan, van a ser sus ramas terminales, ¿sí? Y la arteria del surco precentral, en general. Vamos a ver cómo se distribuye.
Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que irrigar la arteria cerebral? Principalmente las regiones de la porción de la corteza motora. Vamos a analizar aquí. Aquí está una cara lateral del hemisferio cerebral. Ubiquemos, esto es anterior y esto es posterior. ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, bueno, en el surco lateral, ¿sí? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Sí? ¿Cómo me divide el lóbulo, el lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo, temporal, perdón, lóbulo temporal, ¿cómo me lo divide el lateral? Y aquí también nos damos cuenta, ¿por qué? Porque vemos el lóbulo occipital. Entonces, su irrigación, la porción de la corteza motora sensitiva primaria, es este de aquí, ¿sí? Acuérdense que se encuentra por detrás del surco central y de asociación. Y también correspondiente a la extremidad superior, cara, lengua y parte de la extremidad inferior y el área de Broca, el área de Broca. La corteza prefrontal, que es esta, ¿sí? La auditiva, ¿se acuerdan de las áreas de Wernicke? La corteza de asociación principal, los giros supramarginal y angular. Ahorita vamos a analizarlos. Pasemos a esta y aquí lo vamos a estar viendo. Bueno, entonces nace del polígono de Willis la arteria cerebral media, ¿sí? Y en su primer trayecto nos va a dar y se va a dirigir hacia la región anterior. Todo esto va a irrigar la primera rama, podemos decir que de la cerebral media es la frontovasal. La frontovasal. Y sigamos este trayecto. No dejemos de ver el surco lateral para que veamos por dónde está pasando principalmente esto que es el tronco superior. Fíjense hasta dónde llega el tronco superior. ¿Sí? Se va dirigiendo posteriormente, postero superiormente para dar tres ramas importantes. Ahorita las analizamos y va a dar otra rama que es la tronco inferior, la rama del tronco inferior, ¿sí? Que es toda esta, que esta sí va a dar diferentes ramas. ¿Cuáles ramas va a dejar? Iniciando casi a la altura de lo que es la frontovasal, pero en su región más posterior y se va a encontrar en la región temporal anterior. De ahí que entonces su nombre se le va a llamar así, fácil, ¿sí? Temporal anterior. ¿Cuál es la primera rama? Principalmente la frontovasal, ¿sí? Fronto y basal de abajo, para que no se nos olvide, y entonces la segunda rama temporal anterior. Y entonces, de ahí, como está irrigando el temporal, como vemos en esta región, ¿sí? Entonces va a haber, si hay una anterior, va a haber una posterior, pero en medio va a haber una medial, esta, y la posterior. Tronco, arteria temporal anterior, arteria temporal media y arteria temporal posterior. Y es aquí donde hablamos de los giros, ¿sí? También le toca, aparte de ser de esta región más posterior, que corresponde todavía al lóbulo parietal. A esta arteria se le da el nombre de angular por el giro que estábamos hablando, ¿no? Los giros que estábamos hablando. Y entonces se va a dirigir una arterial posterior. Una parietal, arteria parietal posterior, ¿sí? Si hay una posterior, entonces, ¿qué? Hay una anterior, pero fíjense que la arteria parietal anterior no va a ser rama del tronco inferior, sino va a ser rama ¿de qué? Del tronco superior. ¿Vamos? Arteria del surco central. Aquí, no hay falla. Y la arteria del surco precentral. Aquí vemos otro esquema, lateralmente, como le toca irrigar esta parte de aquí, ¿sí? Ay, no, perdón, aquí estamos posterior y aquí estamos anterior. Todo lo que le toca irrigar anteriormente, ¿sí? La arteria cerebral anterior, aquí tenemos otra, no, ya no.
Pensé que había metido otra. Bueno, revisión. Y aquí es bueno hablar acerca de una de las patologías que vemos con frecuencia en esta cerebral anterior. Incluso puede pasar en cualquiera de las otras arterias, de las arterias cerebrales. Hay algo que se llama hemiplegia. Permítame tantito. Hay algo que se le llama hemiplegia. Y pues siendo franco, no tiene mucho que me acaba de pasar con una pacientita ya de 90 años, ¿sí? Que prácticamente ya tienen, a esa edad empiezan a tener, no todos, pero en general, empiezan a ver la demencia senil, ¿sí? Parte de nuestra vida en este andar en el mundo, de este mundo, la demencia senil, y de buenas a primeras, pues iba a visitarlas a su casa, visita médica, visita de doctor, visitarlas, y sí, cada vez se notaba cognitivamente más afectada. Me hablan de urgencia porque me dicen que de repente dio un grito y que ya no pudo mover prácticamente partes de su cuerpo. Entonces, al hacer todas las pruebas, pues clínicamente encontré una hemiplegia. ¿Qué vamos a encontrar en una hemiplegia? Acuérdense que las hemiplegias solamente son de origen cortical, ¿sí? Una hemiplegia se afecta el lado contralateral de donde es la lesión, ya sea obstrucción o derrame o hemorragia, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la región cortical, si la región cortical del lado derecho en alguno de los lóbulos, ¿sí? En este caso estamos hablando de la media, me va a dar una parálisis total, bueno, no parálisis, es una parálisis total del lado contrario. No me afecta, bueno, pues aquí no tenemos tanto movimiento, ¿se acuerdan de los homúnculos de Penfield? Que no tenemos tanto movimiento muscular, pero la mano totalmente sin fuerza. Levantamos la mano y totalmente se cae. ¿Sí? Levantamos la piernita, hacemos una aducción y nada. La levantamos, hacemos un movimiento anterior y la pierna totalmente. ¿Qué es una monoparesia? Solamente afecta un miembro, principalmente el brazo. Eso tiene más que nada origen de tipo de las neuronas de segundo orden, no tanto de nivel cortical, que puede ser alguna lesión, por ejemplo, del plexo braquial, ¿no? Del plexo braquial, ¿sí? Y darnos una monoparesia. Una diplegia afecta a ambas piernas. Esto también es de origen, ¿qué? De neurona de segundo orden, síndrome de motoneurona inferior, donde ambas piernas no se pueden mover, ambos brazos se pueden mover, sí. Y una tetraparesia también va a ser a nivel cortical. Y esta es más grave, ¿por qué? Porque me quiere decir que entonces hay lesiones en ambos hemisferios. ¿Sí? Obviamente su pronóstico no es muy bueno, ¿sí? Y prácticamente los vemos en las edades más terminales de la vida. Aquí estamos viendo un corte de tomografías. Tomografías. Todo lo que está blanco es donde hay lesión. ¿Sí? En la literatura donde saqué estas imágenes, se decía que estaban prácticamente, no fue una hemorragia, sino que fue un émbolo, ¿no? ¿Sí? Se ven marcadas en ambos lados, pero ya cuando se van ascendiendo, aquí acuérdense que la tomografía hace diferentes cortes a niveles cerebrales, ¿sí? La tomografía cerebral hace diferentes cortes, ¿sí? Abajo hasta arriba. Entonces, en el otro corte ya se alcanzan a ver las lesiones, ¿no? Cómo se encuentran afectadas las regiones que le toca irrigar a la cerebral media, sus diferentes ramas, ¿sí? Y conforme se va ascendiendo, se va dando uno cuenta de la gran lesión que tiene este paciente. Si suponiendo que lo estamos viendo, que este es el lado izquierdo, va a ser el lado derecho
de los miembros superior e inferior los que van a estar afectados. Pero también se alcanza a percibir que en su región posterior, que corresponde a las terminaciones de lo que es la arteria cerebral posterior, que le toca irrigar occipital, pues también hay lesiones. ¿Qué otra lesión propia de la arteria, de alguna hemorragia o un émbolo de la arteria cerebral media? La afasia de Broca. La vez recientemente fui a Veracruz y me tocó ver una afasia de Broca con un paciente diagnóstico de camión, ¿no? Venía en el autobús y el paciente empezaba a hablar así. Hola, saludó muy bien, nos entró y se sentó, bueno, no a mi lado, pero del otro extremo, y nos saludó, y platicando y platicando y platicando, y pues al principio le hicimos caso, pero ya después cuando empezó a decir tantas cosas que ya no tenían sentido, sí, no, pues amigo, pues anda mal, sí, entonces pues ya estaba grande el señor, y hablando, hablando, pero de forma no fluida, ¿sí? Repitiendo como si fuera como tartamudez, ¿sí? Y cosas que a veces ya no tenían sentido. ¿Dónde vamos a encontrar área de Broca? En la región del lóbulo temporal, ¿sí? Arriba de lo que es el surco lateral, anterior a lo que es el surco central. Acordémonos del área motora, del área premotora, que toca en esta parte de aquí, por delante del área premotora. El área a la fascia de Wernicke, una de dos, bueno, de acuerdo como hablaba tartamudo, pues pensaba que pudiera ser más en área, una fascia de Broca, ¿no? Ajá, como que tartamudeaba, sí. Pero fíjense que en la fascia de Wernicke, el lenguaje va a ser que más fluido, hablan y hablan y hablan y hablan parafásico, o sea que no tienen tampoco coordinación, no tienen sentido en hablar esto, ¿sí? Y va a tener también déficit de la compresión auditiva. Aquí la lesión corresponde ¿qué? A la rama posterior de la arteria cerebral media. Entonces, nos vamos a acordar que el área de Wernicke se encuentra principalmente en lo que es en la región posterior del lóbulo temporal. ¿Y a qué le toca? Aquí, a la rama posterior de la arteria cerebral. ¿Se acuerdan que más arriba estábamos viendo su distribución? ¿Qué le toca? ¿Sí? En esta rama, la angular, ¿verdad? La angular, del giro angular, que es este. ¿Sí? Del giro angular. Y también, acuérdense, que da una rama, pues, aquí se dividen, acuérdense que está el tronco inferior, y ya de ahí se divide al giro angular, que es esto. Entonces aquí es propiamente de una lesión en el giro angular, que tiene que ver con el lenguaje, y la otra rama, ¿sí? Que es la parietal posterior. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y ya de ahí va a dar la rama, el tronco superior, va a dar la rama arterial posterior. Échenle un vistazo a eso para recordar, ¿no? La arteria anterior, la arteria posterior, arteria cerebral posterior, arteria parietal anterior, rama del tronco superior, arteria parietal, posterior, rama del tronco inferior. Ay, bueno. Hablemos ahora de la arteria cerebral anterior. ¿Qué podemos decir de la arteria cerebral anterior? La arteria cerebral anterior se va a originar en la arteria carótida interna. Su recorrido pasa por encima del quiasma óptico, como veíamos, para llegar a la cara medial del hemisferio cerebral. Va a formar un arco en lo que es la rodilla del cuerpo calloso. Hemos hablado mucho de la arteria del cuerpo calloso, ¿sí? Su rodilla.
Va a ser cerca de la arteria comunicante anterior. De ahí va a dar ramificaciones para formar la arteria estriada medial, también como arteria recurrente de Hauner, y va a contribuir a la vascularización de la cápsula interna. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la clase pasada de la cápsula interna? De las ramas corticales de la arteria cerebral anterior, y le toca también irrigar la cara medial del hemisferio. Van a llegar hasta donde está el surco parieto-occipital. Entonces, este es su recorrido. ¿Qué le toca irrigar? Fíjense, la corteza orbitaria, la corteza frontal, parte de la corteza parietal. Va a irrigar la región más anterior del cuerpo calloso, estructuras del diencéfalo, el cuerpo estriado, la cápsula interna y lo que es el plexo coroideo del ventrículo lateral. ¿Se acuerdan de los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos? Entonces, que de los ventrículos laterales van a ser irrigados, ¿por qué? Por la arteria cerebral media, para que estos plexos coroideos, ¿qué van a producir? El líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Ok, vamos uniendo este rompecabezas. Entonces, repasamos aquí en esta imagen. En esta imagen alcanzamos a ver que estamos viendo prácticamente lo que es base de cráneo, ¿sí? Alcanzamos a ver parte, nos imaginamos aquí cómo van entrando las arterias, la arteria pontina, ¿sí? Para dar sus ramas y ya, perdón, aquí estamos hablando de ya me estoy yendo hasta acá arriba. Aquí estamos hablando de las arterias carótidas, de las arterias vertebrales, ¿sí? Que van a dar sus diferentes ramas cerebelosas, todo esto, ¿sí? Para unirse y formar lo que es, ¿qué? La arteria basilar, ¿sí? Ok, vamos bien. Y va a dejar diferentes ramas, ¿sí? Y aquí vamos a ver las entradas de las arterias carótidas, ¿verdad? Polígono de Willis. Entonces, otra vez, arterias vertebrales, unificándose con arterias pontinas, sus diferentes ramas, cerebelosas, pontinas, ¿sí? Y aquí entonces su ramificación para formar la cerebral posterior, la comunicante posterior, la arteria cerebral anterior y arteria comunicante. Y bueno, sí, bueno. Ok. Ok.